El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: Has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció. Y acercándose le vendó las heridas, echándole aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: Cuida de él, y lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo: El que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Bueno, buenas tardes. Menudo lío ha montado Jonás. De entrada, vamos a decir algo que yo creo que es importante a la hora de considerar este texto del libro de Jonás, que nos va a traer unas enseñanzas formidables. Es un texto que me gustaría que leyerais y profundizarais en casa, ¿no? En la lectura de la palabra de Dios, ¿no? Hay un dato fundamental por el que tenemos que empezar, y es el hecho de que siempre que de algún modo nos negamos a hacer la voluntad de Dios, nuestra vida se complica. Siempre que nos resistimos a obrar conforme a lo que el Señor nos pide, siempre que de alguna manera, ¿no?, como por nuestra negligencia o la resistencia de nuestro corazón, pues queremos seguir nuestro propio camino, desatendiendo a lo que el Señor nos pide, siempre nos complicamos la vida. ¿Queda claro? Sí, padre. No solamente porque usted lo dice, sino porque nos ha pasado. A la gran mayoría de nosotros nos ha pasado eso, que en algún momento, precisamente por no hacer las cosas conforme a Dios, todo se nos complica a nuestro alrededor, ¿no? ¿De acuerdo? Pues muy bien. Ya sabéis, ¿no?, que empieza, ¿no?, este texto. Hemos empezado, ¿no?, la lectura del libro de Jonás. Estamos en el capítulo 1, ¿no? Versículo 1, ¿no? Aquí se nos presenta este personaje al que el Señor le llama a ser profeta, ¿no?, para ir a anunciar al pueblo ninivita que tiene que convertirse al Señor. ¿De acuerdo? Uno se puede preguntar: ¿por qué Jonás, ¿no?, ¿por qué Jonás desatiende a este llamado? Ser profeta. Ser profeta es algo maravilloso. Prestar tu voz para hacer resonar la palabra de Dios en medio de tu pueblo. Es maravilloso. ¿Pero qué trae consigo? ¿Cómo trataban a los profetas en Israel? Pues normalmente la gente se resistía, la gente perseguía a los profetas y terminaban siendo ajusticiados por intentar, curiosamente, conducir al pueblo hacia su mayor bien, que es, en ese aspecto, pues, a acoger la palabra de Dios en su corazón, ¿no? Entonces, Jonás, consciente de esta realidad, consciente de este peligro y de esta amenaza, ¿no?, para su propia vida, Jonás, ¿hacia dónde está mirando? Se está mirando el ombligo, evidentemente, ¿no? Se está mirando a sí mismo y pretende salvar su vida, ¿no? Y mientras el Señor le dice: Jonás, vete a Nínive, pues Jonás se va para Tarsis, ¿no? Se va en dirección contraria, ¿no? Baja al puerto de Jaffa y coge, ¿no? Pues Tarsis sería más o menos para nosotros coger mar Mediterráneo para arriba. ¿Me explico? A las islas, ¿no? Sería para nosotros, pues, para toda la zona del Peloponeso, ¿no? Para que me entendáis, ¿no? La zona de Grecia, ¿no? Pues allí va, pues, en su barca, me he salvado. Pero hemos dicho que la situación se complica y el mar de alguna manera empieza, ¿no?,
a agitarse, como la vida misma, cuando en algún momento, ¿no? Pues las cosas que no pensábamos que en algún momento se pueden producir como consecuencia de la testarudez de nuestro corazón, pues se empieza a agitar la vida, el mar empieza a agitarse, empieza a ver de algún modo como ese problema, esa dificultad, ¿no? Los marineros, que por sí, ¿no? Parece que son personas muy piadosas, cada uno de un pueblo diferente, empiezan de alguna manera a suplicar a su Dios, a que tenga compasión y misericordia de su realidad. Claro, ¿qué va a decir Jonás? Si está huyendo de Dios, ¿qué se va a dirigir a Dios? No sé si me entendéis, ¿no? Jonás pretende de alguna manera como hacerse, vamos a decirlo de esta forma, el longuis, que se entiende, ¿no? Desde hacer del longuis, de que esta situación no va con él y se va a descansar, ¿no? Al fondo del barco, como si la situación no fuera, ¿no?, con él. ¿Esa negación puede darse? Pero no porque lo diga usted, padre, porque nos ha pasado. Porque nos ha pasado. Muy bien, no, eso no es conmigo, ¿no? No, sí es contigo, ¿no? Mientras ellos suplicaban a sus dioses, mientras ellos pedían que de alguna manera se calmara la tempestad, es más, se desprendieron de alguna manera de todo lo que llevaban en el barco, ¿no? Un ejercicio piadoso, fijaos, oración, desprendimiento. ¿Jonás qué hacía? Dormí. Hasta que ya el capitán del barco dijo, pero ¿tú por qué duermes? Si ves que todos de algún modo estamos aquí suplicando a nuestro Dios, invoca a tu Dios, ¿no? Entonces ya es cuando en algún momento se preguntan, ¿será que de alguna manera todo esto lo está ocasionando alguno de nosotros porque no estamos siendo piadosos, porque de alguna manera nuestra conducta es una conducta impía? Entonces vamos a tirarlo a suerte, a ver a quién le toca. Es que desde que empezaron era para Jonás, desde que empezaron. Pero dictamina la suerte, la providencia de Dios, que de alguna manera Jonás saque lo que hayan, ¿no?, dilucidado en suerte y que él mismo sepa reconocer lo que está pasando. Pero ¿quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu situación? Yo soy hebreo, ya empezamos mal. ¿Eres hebreo? Sí. Por tanto, mi Dios es el Dios de la alianza, ¿no? El Dios de los portentos, ¿no? El Dios que liberó a los israelitas de Egipto, el Dios que sepultó al ejército del faraón en el Mar Rojo. Ese Dios, ¿no? Ese Dios de los israelitas, que es un Dios. Y pues resulta que él mismo, al ver la situación, les dice a ellos, es que mira, ha pasado esto, ¿no? Yo estoy huyendo del Señor. Madre mía, mi corazón. Ahora ya sabemos por qué toda la situación aquí se nos ha complicado. Es como consecuencia de tu impiedad, ¿no? Al resistirte de algún modo al cumplimiento de la voluntad de Dios, todo de alguna manera se nos está complicando, ¿no? Y por eso es que el mar está embravecido, por eso es que estamos a punto de zozobrar. Es necesario que de alguna manera, ¿no?, atiendas, ¿no?, a lo que el Señor te está diciendo. ¿Qué es lo que el Señor te está diciendo a través de esa experiencia? Que escuches la voz del Señor, que escuches la voz del Señor, ¿de acuerdo? Por eso ellos de alguna manera le piden, pues mira, vamos a, con tu permiso, vamos a tirarte al agua para ver si Dios aplaca su ira, ¿no? A lo cual muy probablemente ya Jonás ahí ya le había el Señor empezado a trabajar el corazón y acepta, ¿no?, que de algún modo pues sea lanzado al mar, ¿no? Ya sabéis que cuando lo lanzan al mar dirá Jonás, pues se acabó ¿no? Ya se acabó mi peregrinar. Sí, ya le doy como punto final a esta historia. No. Dios no quiere un punto final. Dios quiere dar una lección, ¿no?, de vida a Jonás, y cuando cae al mar, cuando de repente está allí, viene una ballena y se lo traga. ¿De acuerdo? Permanece, dice la palabra de Dios, 3 días y 3 noches en el vientre del cetáceo. Ya sabéis que esto de algún modo es un símbolo de la Pascua. ¿Qué es la Pascua? La Pascua es un cambio, una transformación. Salir del hombre viejo y pasar al hombre nuevo. ¿Qué pensaría Jonás ahí en el vientre de la ballena? ¿Me obligo? ¿Pero qué he hecho? Me imagino que Jonás, ¿no?, en el vientre de la ballena,
vive esa transformación dentro de su corazón. Deja de mirarse a sí mismo, empieza a mirar a Dios y empieza a reconocer, ¿no?, que lo mejor que podemos hacer siempre en la vida es obrar conforme a su voluntad. No hay que huir de lo que el Señor en algún momento nos señala. Ciertamente, yo os lo digo con el corazón, todos los que estamos aquí tenemos una fe relativamente madura, ¿me explico? Casi todos aquí llevamos un itinerario de vida de fe y sabemos que el camino que el Señor nos señala siempre es el camino de la cruz. ¿De acuerdo? No parece muy atractivo, no parece que sea algo conforme a la lógica del mundo que vaya a traer para nosotros como un montón de satisfacciones según el mundo, ¿no? Es una tarea exigente, ¿de acuerdo? Es una tarea exigente. Sin embargo, creo que es importante reconocer que la perseverancia trae consigo un buen fruto. ¿Me explico? A pesar de que es exigente, eso exigente en algún momento tiene un valor, ¿no? Cuando lo vemos en la proyección de nuestra vida de cara, ¿no?, a esa perseverancia que hace posible que en algún momento se entienda por qué es necesario pasar por la cruz. ¿Qué es lo que de alguna manera se vislumbra a través de ese paso? La gloria, la resurrección, la vida. ¿Vale la pena? Sí. Pero en el momento en el que pretendemos, ¿no?, salvar la vida, como lo dice el Evangelio, el que pretenda salvar su vida, ese la perderá. La perderá. El que no quiere enfrentarse a la situación que Dios le propone, al final nunca va a terminar por madurar su corazón. ¿Me explico? Es, vamos a decirlo así, presa fácil del mundo, presa fácil del maligno, en definitiva. Te va a complicar la vida. Entonces, yo creo que Jonás tuvo ahí una reflexión profunda con todo lo que se había comido la ballena al lado, con los pescaditos, con la... Pues, y cuando la ballena finalmente cumple su cometido, pues al final, ¿no?, la ballena escuchándolo 3 días, dijo, uy, ya, tiraba ya, ¿no?, tiraba, lo escupe, dice es una imagen, ¿no?, preciosa. De hecho, en Jaffa, ¿no?, cuando uno va a Tierra Santa, es sorprendente, ¿no?, como la Biblia, ¿no?, en algún momento nos permite, ¿no?, situarnos dentro cuando se va a Tierra Santa, pues en Jaffa hay una gran escultura de una ballena que recuerda, ¿no?, este acontecimiento, ¿no?, del libro de Jonás. Es interesante, ¿no? Lo escupe por tierra y ya de alguna manera, ¿no?, pues la palabra de Dios nos va a presentar la actividad profética, ¿no?, de Jonás en el pueblo ninivita, ¿de acuerdo? Que no va a estar exenta de nuevas luchas, de nuevas contrariedades, del ajuste que es necesario al cumplimiento de la voluntad de Dios. Ya lo veremos porque lo vamos a contemplar toda esta semana. Muy probablemente trabajaremos el libro de Jonás. Así que bueno, pero por lo pronto esa es la conclusión a la que de algún modo nos lleva hoy la palabra, ¿de acuerdo? O sea, no es buen negocio a nivel espiritual resistirse a llevar a cabo el cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida. Siempre que vayamos en una dirección contraria, siempre la vida se nos va a complicar, ¿de acuerdo? Es menester pedirle al Señor la gracia que obre en nosotros ese mismo milagro. Aunque tengamos un corazón terco, testarudo, que de alguna manera, ¿no?, pues se muestre incapaz de poner en práctica lo que el Señor plantea, pues que de alguna manera el Señor nos purifique el corazón, que haga de nosotros Pascua, que transforme ese corazón, ¿no?, de ese hombre viejo, corazón duro de piedra, que lo transforme en un corazón de carne, ¿no?, conforme a su gracia, para que podamos condescender, aceptar, rendirnos ante lo que es el cumplimiento de sus designios. ¿De acuerdo? Muy mal negocio, ¿no?, hacernos los longuis ante lo que Dios nos pide, ¿no? Como eso no es conmigo, no. Atiende la voz del Señor, porque si tú de algún modo te haces el longuis, ¿no?, pues evidentemente la situación se cronifica, ¿se podría decir? Se cronifica, te estancas y no hay manera que puedas desenredarte de todos los elementos que en algún determinado momento nos complican la existencia cuando dependemos solamente de nuestro criterio y de nuestra forma de entender la realidad. Así que vamos a pedir esa gracia. Y os lo digo con el corazón. Por ejemplo, ¿qué os dice a vosotras las madres qué es lo que hay que hacer? El Señor. Una cosa fundamental os dice, ¿no?, a las madres que han venido a rezar aquí por sus hijos, lo que hay que hacer es orar y ofrecer nuestra vida por la salvación eterna de nuestros hijos.
Hay la necesidad de tener hay necesidad de hacer un ejercicio de desprendimiento, ¿no? Porque nosotros queremos, evidentemente, queremos abarcar, ¿no?, esa realidad, ¿no? Queremos hacer algo porque de algún modo sentimos que si no hacemos algo, pues no estamos haciendo, ¿no?, lo que es conforme a Dios. Y en la medida que me empeño, ¿no?, en pretender hacer algo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Celia, cuando uno se... Que con tesón se consigue, claro. No, pero ¿qué pasa? Celia, ¿qué pasa cuando desatendemos ante eso y pensamos que depende de nosotros e intentamos arreglar nosotros el problema sin dejar que sea Dios? No había entendido. Ya, ¿qué pasa? Que perdemos el tiempo, que tiene que ser lo que el Señor dice. Claro. A lo que decimos nosotros. ¿Y se complica la vida? Sí. Por ejemplo, ¿se podría complicar la relación con nuestros hijos si fuésemos obstinados en querer mostrarles el camino? ¿Se complica? Se complica porque, aunque yo quiera tener la seguridad y la certeza, ¿no?, pues hay que dejar un espacio para el trabajo de Dios. Y es importante en algún momento que yo confíe, ¿no?, en esa obra de Dios, porque lo contrario, ¿de qué me voy a llenar? Cuando me frustre, ¿de qué me voy a llenar? De angustia, de desesperación. Hay veces que se acaba la paciencia porque pides y no ves que tus hijos se acerquen a Dios. Ya, pero hay que seguir... Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo? Ya, pero hay que seguir perseverando. Hay que seguir perseverando. Y ese es vuestro trabajo, ¿cómo lo diría yo? Ese es vuestro trabajo ballenero. ¿No? ¿Me explico? Sí, por ponerle un adjetivo de la lectura de hoy. El trabajo de purificación interior. ¿De acuerdo? El trabajo de la perseverancia en la fe y en la confianza en lo que Dios dispone para el crecimiento y la maduración de un corazón que está llamado, el corazón de una madre, que está llamado a amar así, ¿no? Así, con el mismo corazón de Cristo, que es de donde debemos aprender cómo debe ser ese amor hacia los hijos, ¿no? Es un amor que entrega la vida y un amor que espera y confía que algún día ese amor produzca fruto. ¿En esta vida o fuera de esta vida? ¿Tenéis esa confianza? Celia. ¿Qué? Que hay que tener confianza. Confianza. Que yo confío en el Señor Padre, pero me falta paciencia. Bueno, no eres la única que le falta paciencia. Yo creo que a todos nos falta un poquito de paciencia. Así que vamos a pedirle esa gracia al Señor. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Bueno, Evangelio del día de hoy. Un maestro de la ley, conocedor, evidentemente, de las Sagradas Escrituras, ¿de acuerdo? Quiere poner a prueba al maestro, ¿de acuerdo? Una actitud que por sí no es sana, porque no viene con una buena o recta disposición de corazón. ¿Me entendéis, no? Viene con el fin de atrapar al Señor con sus palabras, a ver si diciendo algo el Señor podía... Ya de por sí vamos mal, ¿no? En el Evangelio, vamos mal. Pero el Señor, que tiene paciencia, la que no tenemos nosotros, Elia, pues el Señor de algún modo quiere darle una respuesta a su corazón. ¿Cuál es el mandamiento más importante? ¿Qué es lo que debemos hacer? Tú eres maestro de la ley, ¿no? Por tanto, conoces las Sagradas Escrituras, conoces la Torá, la ley de Israel. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo más importante? Y haciendo énfasis, ¿no?, en su conocimiento y por tanto no en su orgullo, porque sabía muy bien cómo responder a esa pregunta, ¿no? Pues el maestro de la ley le dice al Señor, pues como dice Deuteronomio en el capítulo 5, ¿no?, que lo podría haber dicho así, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ¿no? Fundamento, ¿no?, claro, del primer mandamiento del decálogo. Amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Dios es lo más importante, Dios es lo primero. Y amarás al prójimo como a ti mismo. ¿De acuerdo? Siempre digo que hay 4 amores en esa definición, ¿verdad? Hay 4 amores en esa definición. Hay que amar a Dios sobre todas las cosas. No dice que odiemos las cosas, ¿eh? Es cierto que de alguna manera, ¿no?, tenemos una relación con aquel entorno que nos rodea, que es este mundo, en el que de algún modo también existen, pues evidentemente, nuestras preocupaciones temporales, etcétera, etcétera. Pero no hay que amar a Dios, por encima de todas esas realidades temporales. Eso nos permite decir, pues, que evidentemente tenemos que ejercer una preocupación por la misión que tenemos para transformar este mundo conforme al mandato que nos ha hecho el Señor, ¿no? ¿De acuerdo?
Porque estamos aquí para no vivir ociosamente, ¿no? Estamos aquí para de algún modo transformar este mundo conforme lo que quiere Dios. Pero no podemos amar más las cosas que a Dios. Pero, ¿me entendéis lo que quiero decir, no? Porque hay que amar a Dios sobre todas las... Hay que amar a Dios porque Dios es lo primero. Y entonces me desentiendo de... No es lo que está diciendo la palabra, ¿de acuerdo? ¿Me explico? Pues yo voy a vivir de Dios. ¿Y el trabajo? No, vivir de Dios. No. tienes que aterrizar en tu vida y tienes que asumir la responsabilidad de tu propia existencia. Eso también parte de la voluntad de Dios desde el Génesis, cuando le dice al hombre que de algún modo ejerza un dominio sobre el mundo creado. ¿De acuerdo? Pero no hay que amar al mundo más que a Dios. ¿Entiendes? Hay un orden. Dios sobre todas las cosas. Al igual que se plantea un orden. Y al prójimo como a ti mismo. Fijaos que no nos pensamos en eso. No pensamos en eso. También, de algún modo, dentro de esa dimensión, ya no vertical, sino horizontal, también en esa circunstancia el Señor nos invita a tener una buena conciencia de cómo debemos amarnos a nosotros mismos, ¿no? ¿Me explico? Porque Dios nos ama. ¿Vale? Y en conformidad a ese amor, pues nosotros de algún modo debemos tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Es un principio fundamental, ¿no? Que el Señor también lo reafirma en el Evangelio. ¿De acuerdo? Tratad a los demás como os gustaría que os trataran a vosotros. La reflexión que yo siempre le hago a los esposos, ¿no? ¿Tú tratas a tu mujer como te gustaría que ella te tratara a ti? Pues tratas a tu prójimo, a tu hermano, como te gustaría que te trataran a ti. Pues ahí de algún modo tenemos esa medida de orden, ¿no? ¿De acuerdo? Para entender lo que significa el amor al prójimo. Pues eso el maestro de la ley se lo sabe. Lo sabe, lo tiene aquí. ¿De acuerdo? Pero yo dije algo de la fe este fin de semana, en la celebración aquí del santuario. ¿De acuerdo? La fe no solamente es conocer cosas, saber cosas. ¿De acuerdo? La fe aterriza ¿dónde? En el corazón. Y al aterrizar en el corazón, transforma la vida. Y es el gran problema que tenían los maestros de la ley, los sacerdotes, los curas, claro. Bueno, como no, los curas, como siempre, ¿no? Los sacerdotes, los levitas, los fariseos, los maestros, todos sabían perfectamente lo que había que hacer. Lo sabían, pero eran incapaces de aterrizar eso en el corazón. Vivían una fe formal para que lo viera la gente. ¿De acuerdo? Plantear una fe de esa manera, sí, que la gente vea que voy a misa, que la gente vea que rezo porque voy al grupo de oración, que la gente vea y eso no tiene fuste y no tiene fundamento si eso no transforma tu vida. Se volvería un mero cumplimiento formal. Cumplimiento, ¿no? Formal de la realidad, si no aterriza en tu vida, si no transforma tu vida, ¿de qué te sirve conocerlo? ¿De acuerdo? Por eso el hambre de conocimiento tiene que abrirnos también de alguna manera a un cambio y una transformación en nuestra vida. Si nada cambia en nuestra vida, será que algo no está bien, ¿no? Y que de alguna manera a veces parece que la seguridad es conocer las cosas, ¿no? Porque yo he ido a Medjugorje. O sea que ya mi nivel de cristianismo es top, ¿no? He ido a Medjugorje, he ido al Padre Pío, he ido a Asís, he ido a Roma a ganarme el jubileo. ¿Y cuándo vas a transformar tu vida? Porque crees que vas a llegar al cielo y le vas a mostrar los pasabordos, ¿no? Al Señor de todos los lugares a los que fuiste de peregrinación. Eso es lo importante. ¿Qué es lo que te va a decir el Señor? ¿De qué te va a juzgar el Señor cuando llegues al cielo? Del amor que has tenido hacia el prójimo. Entonces, de alguna manera, ¿no? El maestro de la ley, cuando plantea esa circunstancia, se dice a sí mismo, bueno, ¿no? Pues sí. El Señor le dice, has respondido sensatamente y correctamente. Haz eso que acabas de decir y tendrás la vida eterna.
Y el otro, queriendo justificarse, porque claro, las personas que de algún modo dependen fundamentalmente de lo que los demás piensan, quieren reafirmarse, ¿no? Entonces, en la necesidad de justificarse a sí mismo, ¿y quién es mi prójimo? ¿Para qué preguntas? ¿Para qué preguntas? Que te va, que el Señor te va a ir, que el Señor te va a hacer ver que realmente tienes un gran vacío en tu corazón. ¿Quién es mi prójimo? Entonces, el Señor les cuenta esta historia. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Bueno, es una bajada porque pues, Jericó está ahí al lado del Mar Muerto, ¿no? Y Jerusalén está en las montañas, ¿no? Ese camino, es un desierto, el desierto de Judea, tal cual, ¿no? Ya sabéis que normalmente en este tipo de caminos los bandidos solían de algún modo esconderse en los desiertos, ¿no? ¿Me explico? Era, pues, claro, ahí quién ibas ahí en el desierto, ¿quién te iba a socorrer allí? Te llegan y pues le dan una paliza y tal. ¿Quién es el bandido aquí? ¿Quién nos da una paliza? El demonio nos da una paliza que no veas, ¿eh? Nos deja heridos. ¿Cuántas heridas provocadas por el pecado nos han dejado por los suelos? Muchas veces nos puede pasar esa situación, ¿no? El maligno en ese aspecto, ¿no? Busca nuestro mal, ¿de acuerdo? Y en medio de esa situación, de esa desgracia en la que estamos sometidos ahí, casi que moribundos, ¿no? Pues aparece un sacerdote, ¿no? De la antigua alianza, evidentemente. O hubiera sido el nuevo, a lo mejor también. Bueno, pasa un sacerdote, ¿no? Ve la situación, imagínate, un hombre ensangrentado, tal, dirá el sacerdote, porque uno puede pensar, es que estos eran unos, ¿no? Eran unos insensibles. El problema no es insensibilidad, el problema es la justificación que utiliza el sacerdote para no atender la llamada a ese samaritano, que es los samaritanos y los judíos no se llevaban bien, ¿no? Es la justificación en sí. ¿Por qué no te acercas? Porque si entro en contacto con la sangre voy a quedar impuro. Así que, no sé si me entendéis. No es solo una cuestión de insensibilidad, ¿no? Porque él vive para sí mismo, porque busca su propio interés. Es que justifica su actitud a través de la ley, que es lo peor. No te justificas con la ley, porque piensas que estás haciendo lo correcto pasando de largo. ¿Me explico? O sea, eso es terrible. Es una dureza de corazón tremenda, al igual que le pasa al levita, ¿no? Que pasa también por allí, también ve la situación, como todos estos eran muy tiquismiquis con el tema de la purificación, pues evidentemente no quieren mancharse de sangre. ¿Me explico? Sí. Pero llega este samaritano, ¿no? Y ve la situación, ve a este pobre hombre ahí en esa situación, y el samaritano sí, de alguna manera, se acerca, le venda las heridas, le pone aceite, lo sube. O sea, es que el buen samaritano es Cristo. Empecemos por eso, ¿no? Ese tipo de amor es el amor de Cristo, en definitiva, ¿no? ¿De acuerdo? Es un amor, ¿no? O sea, si yo soy el pecador, si yo soy el que estoy ahí, ¿no? Porque el demonio me ha hecho... Pues es el Señor el que hace todo eso, el que de algún modo te recoge, te sube, ¿no? Sobre sus hombros, vamos así como la oveja que está perdida, la oveja herida, ¿no? Y te lleva donde un posadero, deja el dinero, o sea, deja lo que él tiene, se despoja para que esa persona pueda recibir atención. ¿Qué es la posada? La iglesia, en definitiva. ¿Los posaderos quiénes son? Pues los que pone al servicio, ¿no? Del pueblo de Dios. No sé si me entendéis, ¿no? Es una imagen preciosa de la iglesia en sí, de lo que son los sacramentos. Y colocó aceite y vino en sus heridas, signo sacramental. ¿Me explico? Cómo Dios, ¿no? A través, ¿no? de una historia nos ilumina de cómo de alguna manera se plantea la dinámica del amor en nuestra experiencia de vida cristiana. ¿No te ha pasado que has estado así, que has llegado y los sacramentos han sido para ti lo que te han de alguna manera, ¿no? devuelto la vida? Lo que te ha consolado, lo que le ha dado a tu corazón la posibilidad, ¿no? de poder resarcirte, ¿no? de una situación de sufrimiento y de dolor. Entonces, creo que entendéis que si el Señor se presenta como el verdadero buen samaritano, y yo creo que es lo que el Señor quiere, y es de donde entra todo lo que en algún momento podríamos considerar que es dimensión de servicio en la iglesia, ¿no? Ya sabes que hay muchas comunidades, muchas iniciativas que se fundamentan en esta actitud del buen samaritano, ¿no? ¿De acuerdo? En ponerme al servicio de los demás. Claro, todo eso hunde sus raíces en la experiencia de Cristo, en definitiva, que es el buen samaritano con mayúscula. ¿Me explico? Si, como él dice,
amaos los unos a los otros como yo os he amado. Si nosotros encarnamos ese amor, estaríamos poniendo en práctica lo que Él nos dice hoy en el Evangelio. ¿De acuerdo? Pero eso no es una cuestión de altruismo. ¿Me explico? El altruismo es, para que me entendáis, el altruismo es una realidad más humana en sí, ¿no? Esa especie de sensación que tenemos de apoyarnos en los momentos difíciles. Altruismo. Pero es que la caridad es mucho más grande que el altruismo porque la caridad se vence a sí misma. ¿Me explico? El altruismo tiene sus límites. Tú eres altruista, pero hay personas con las que de pronto a lo mejor no serías altruista. Pero la caridad exige que ese amor sea para todos. Y especialmente para ¿quiénes? Para los que están más necesitados, evidentemente, de la gracia y la misericordia de Dios, que normalmente son los que nos lo ponen difícil. Con los que se da una relación como de esa de enemistad que existía entre los samaritanos y los judíos, ¿no? ¿Me explico? O sea, esa situación de que muchas veces te frena y te impide ser capaz en algún determinado momento de entregar la vida por aquel que por la lógica del mundo, digamos, nadie apostaría, ¿no? Absolutamente nada. Así que esa es un poco la invitación que nos hace hoy la palabra de Dios para que aterricemos en ese concepto de caridad y de amor, ¿de acuerdo? Y que pidamos especialmente, ¿no? Sobre todo porque la súplica, ¿no? Pues evidentemente, ¿no? Por que hacemos o que hacéis, ¿no? Sobre todo madres por vuestros hijos, ¿no? Es una súplica para que el buen samaritano también, ¿no? Llegue a sus corazones, ¿no? ¿De acuerdo? Para que puedan encontrarse con ese amor, que es el amor que puede transformar la vida, en definitiva, ¿no? Si no conocen a Dios, si estamos pidiendo por ellos, es porque no han conocido ese amor. Y todos nosotros estamos llamados, ¿no? En algún determinado momento que ese amor se haga presente en el mundo, ¿no? Así que, pues, pidamos especialmente esa gracia para que el fortalecimiento de la caridad divina nos permita, ¿no? Reproducir en nosotros los sentimientos del gran buen samaritano que es el Señor, ¿de acuerdo? Que esa sea un poco nuestra disposición, ¿vale? Así que queda dicho. Y cuidado con aseguraros en lo sé. Ya sé lo que hay que hacer. No. Aterrízalo. ¿De acuerdo? Hay muchos teólogos que están más lejos del reino de los cielos que madre mía de mi corazón. Porque saben mucho y el conocimiento les engríe y son incapaces de darse cuenta de la dureza de su corazón. No se trata de conocer, se trata de aterrizar ese conocimiento en la vida práctica del creyente, ¿no? ¿De acuerdo? Así que ánimo y que el Señor nos conceda esa gracia. ¿De acuerdo? Muy bien. Se lo encomendamos a San Bruno, fundador de los cartujos. Está el famoso chiste el chiste del cartujo, ¿no? Que ellos viven en el silencio, ¿no? Absoluto, ¿no? Un silencio, ¿no? Es una experiencia de vida casi eremítica, ¿no? O sea, los cartujos viven la gran parte de su tiempo en la soledad y el silencio de su oración personal. Se reúnen muy pocas veces en comunidad, la misa, pero el resto todo lo viven prácticamente en la soledad, en el silencio. ¿Y están solos? No están solos, están con Dios, el mayor tesoro, la mayor riqueza, ¿no? Eso lo que genera, evidentemente, es una profundidad espiritual bastante grande, ¿de acuerdo? Entonces, resulta, ¿no? Que, claro, los cartujos no hablan, prácticamente, ¿no? No hablan. De hecho, se había puesto en moda el hecho de que los cartujos, normalmente el saludo era, hermano, morir tenemos. Y el otro respondía, ya lo sabemos. Sí. Era la única, ¿no? La única como conversación que se daba entre los cartujos. Entonces, este chiste, chisticín, chiquirín, era una comunidad de cartujos muy observante. Solamente se podían decir 2 palabras al año. 2 palabras al año, ¿no? Entra un postulante a la comunidad de los cartujos. Después de un año, ¿no? Pues evidentemente se entrevista, ¿no? Con el superior, con el abad, ¿no? De los cartujos. Sí. ¿Qué tal iba, no? Se queda mirándolo el cartujo y dice, mala dormida. Mala dormida. O sea, sí. Bueno, primer año, ¿no? Que es el primer año de aspirantado, postulantado. Sigue su proceso el cartujo. Siguiente año, ya tenía que
hacer su noviciado, ¿no? El abad se le presenta otra vez y... A ver si el abad se queda el aspirante este. Mala comida. Bueno. Pasa otro año, ya tiene que hacer los votos, ya tiene que decidirse. Tiene que decidirse. No. Entonces, llega el abad. Y bueno, dice el cartujo este, dice, malos amigos, me voy. Dice el abad, claro, si no has hecho otra cosa que quejarte de que llegaste. Claro, no te has hecho sino quejarte todo el tiempo. Claro. Pobre cartujo. Vamos a pedir la gracia, ¿no? Vamos a pedir la gracia que cultivemos de vez en cuando ese santo oficio de estar a solas y en silencio con Dios. ¿De acuerdo? Porque contribuye muchísimo al crecimiento y a la maduración de nuestro corazón. Así que os lo sugiero enormemente. Dedicad tiempo de vuestra vida a estar a solas con Dios, en la oración, en el recogimiento. Yo sé que para muchos de algún modo es más accesible, ¿no? Una oración más comunitaria, una oración más que también es buena. No sé si me entendéis, la oración comunitaria, la alabanza, todo esto es muy bueno, ¿me explico? Pero necesitamos esa parte contemplativa. Es muy importante y hay que intentar reforzarla. ¿Vale? ¿Queda claro? Muy bien. Pues mucho ánimo. Continuamos la celebración de la Eucaristía.